Llegó la hora de Donald Trump. Asume la presidencia de Estados Unidos en un momento crucial de la historia, cuando la globalización retrocede y cuando los enemigos de Occidente se quitan la máscara. Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Termina la era de la ingenuidad, en que hemos vivido los últimos 30 años, tras la caída de la Unión Soviética, cuando Europa y Estados Unidos creyeron, ingenuamente, que los viejos rencores históricos y los deseos imperialistas nunca volverían porque serían reemplazados por la prosperidad y la paz que vendrían con el comercio global. ¿Rusia invadir Ucrania? La mayoría de los europeos se reían de esa posibilidad antes de 2022. ¿China una amenaza? Claro que no, decían los alemanes. Los chinos solo quieren hacer negocio. Y ahora, después de un robo masivo de propiedad intelectual, reemplazan a los alemanes en tecnologías que antes eran su principal mercado. La Alemania de la canciller Angela Merkel es el ejemplo perfecto de la era de la ingenuidad. Solo unos meses después de que Rusia invadiera por primera vez Ucrania en 2014 para apoderarse de Crimea, Merkel hizo tratos con el presidente ruso Vladimir Putin para hacer de su país totalmente un dependiente del gas ruso. Con la apertura del gasoducto Nord Stream 2, no le importaron las advertencias estadounidenses de lo peligroso que era eso. Y para colmo, una de las peores decisiones de la historia contemporánea, Merkel decidió cerrar todas las plantas nucleares de Alemania solo para quedar bien con los ambientalistas trasnochados e ignorantes idealistas que no conocen los beneficios precisamente ambientales de la energía nuclear. Y mientras hacía todo esto, Alemania exportaba felizmente hacia China y dejaba abiertas las puertas de sus empresas a sus socios asiáticos. El resultado, la mitad de todas las empresas alemanas reportan haber sido víctimas de espionaje industrial y ciberataques chinos. Increíblemente, en su infinita ingenuidad, Alemania todavía no quiere hacer enojar a China, con restricciones más estrictas a las ventas de sus productos subsidiados, aunque están dañando la industria alemana y a sus empleos. Están destrozando a las empresas alemanas con competencia desleal en autos eléctricos y otras tecnologías limpias. Pero el débil gobierno de ese país todavía quiere respetar las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Barack Obama también fue ingenuo y débil cuando no hizo nada en contra de Rusia en 2014 por la primera invasión a Ucrania, cuando no respondió en especie a los ciberataques provenientes de Rusia que ya comenzaban a inundar a las empresas y oficinas gubernamentales estadounidenses. Su vicepresidente Joe Biden le urgía que tomara una posición más dura en contra de los rusos, y no le hizo caso. Sin embargo, algunos de los que trabajaron en esa administración de Obama sentaron las bases de la nueva era, identificaron las vulnerabilidades de Estados Unidos y dónde podían responder a las agresiones veladas, chinas y rusas. Así llegó Donald Trump en 2016 y por primera vez se hizo caso a los militares, empresarios y expertos que llevaban años advirtiendo que China se aprovechaba de Estados Unidos, que robaba tecnología y espiaba sin consecuencias. Empezó Trump con la guerra comercial, pero se quedó corto. El presidente no hizo caso a sus asesores que le advertían que la disputa con China iba mucho más allá de la balanza comercial. No hizo caso. Trump se conformó con un acuerdo de compra de productos estadounidenses que China al final ignoró. Cuando Joe Biden llegó, entendió el problema aún mejor. Tomó el trabajo que los asesores de Trump habían hecho sobre China y lo aplicó más allá de la relación comercial. No solo mantuvo las restricciones económicas que Trump había aplicado, sino que las extendió a la parte más crucial de la tecnología, los semiconductores. Prohibió a China adquirir los chips estadounidenses más avanzados, usados en inteligencia artificial y armamento, y forzó alianzas con Australia, Japón y Corea del Sur, vecinos de China, para aliarse con Estados Unidos en caso de una guerra contra China. Australia incluso obtuvo submarinos nucleares, una tecnología que Estados Unidos no había compartido con nadie más salvo Reino Unido, a cambio de esta alianza. Pero en su intento de enfocarse en China, de no perder el tiempo en otras partes del mundo, Biden careció de la ambición para remover del camino a Rusia. Escuchó a su asesor de seguridad, Jake Sullivan, quien le recomendó hacer lo necesario para mantener a Ucrania con vida ante la invasión rusa, pero no lo suficiente para asegurar la derrota de Vladimir Putin, por temor a que la situación escalara hasta llegar a un conflicto directo con Rusia, y porque remover por completo a ese país del comercio mundial habría elevado aún más la inflación, por el hecho de remover el petróleo y el gas rusos del mercado. Biden falló en ver que pudo haber puesto a Rusia de rodillas si hubiera querido.
pero dosificó la entrega de armas a Ucrania y limitó las sanciones a Rusia a un límite de precio de sus exportaciones, en vez de desterrarlos por completo del sistema financiero y del comercio estadounidenses. En el extremo de su precaución, incluso le prohibió a los ucranianos en algún punto seguir atacando refinerías y depósitos de combustible rusos por temor a un aumento de precio global de la gasolina. En ese contexto llega de nuevo Donald Trump a la Casa Blanca, con el crédito de haber sido él quien por primera vez entendió, el primer presidente al menos, que China era un rival y no un socio, pero sin entender todavía, a la luz de sus declaraciones, que la Tercera Guerra Mundial no se evitará dándole a Rusia y a China lo que quieren, sino intimidándolos, haciéndoles saber que sus acciones contra los intereses estadounidenses serán respondidas. ¿Cómo iniciaron las dos guerras mundiales pasadas? Porque había imperios que creyeron tener el poder suficiente para ganarlo todo por la fuerza. Si Estados Unidos se repliega o si no se muestra dispuesto a defenderse a sí mismo y a sus aliados, esa será la luz verde que Xi Jinping y Vladimir Putin estarán esperando para actuar, más allá de lo que lo han hecho. En ese sentido, Biden y Trump, pese a todas sus diferencias, han sido similares en cuanto a que entienden que Estados Unidos ya no puede ser el ingenuo en su trato con los otros países. Pero también ambos se han quedado cortos. Les ha costado trabajo dejar atrás la época en que todo se reducía a acuerdos comerciales y advertencias diplomáticas. ¿Qué tanto Trump será diferente esta vez? No es una buena señal que considere cederle territorio ucraniano a Rusia, a cambio de levantar las sanciones, sin ver que la economía de ese país, la de Rusia, está a punto de explotar. ¿Acaso no ve que ese país con el que quiere reconciliarse acaba de firmar un pacto de defensa de 20 años con Irán? ¿Acaso no ve que Rusia es el principal responsable de ataques y ciberataques a empresas e infraestructura estadounidenses? Tampoco es buena señal que asegure que no defenderá a Taiwán en caso de una invasión china. Después irán por Filipinas, Malasia o Japón, aliados también de Estados Unidos. Trump y Biden han sido los presidentes más proteccionistas en décadas, y aún así todavía están lejos de enfrentar a sus enemigos con la malicia con la que ellos, esos enemigos, buscan destruir a Estados Unidos.